Hola a todos y a todas, soy Laura Ferro y os doy la bienvenida a esta última entrega de la serie de vídeos Rescatando la Luz del Ser. Es una serie de vídeos que comenzó en el mes de febrero de este año 2017 y que tenía en origen la intención de ser terminada antes del verano, pero que bueno, por varias circunstancias se ha ido alargando hasta ahora, hasta casi finales de octubre. Y curiosamente ha venido a completar un periodo de gestación completo de 9 meses, así que bueno, como siempre, la vida y el universo tienen las propias razones y tienen su timing divino. Así que bueno, aquí estoy contenta y satisfecha de este camino, de este compartir que he venido haciendo y que hoy vengo a culminar con el vídeo 13, que de alguna manera viene a cerrar. No lo voy a hacer con una intención recopilatoria de todo el proceso de vídeos, porque entonces me impediría centrarme en el tema que quiero compartir en concreto, pero de alguna manera sí que amalgama, es como unos frutos que uno puede recoger después de haber hecho todo el camino que he venido compartiendo a lo largo de estos vídeos. Y es que este vídeo 13, al que he titulado El otro lado, comprensiones y contactos con el más allá, bueno, es un pasito más allá de nuestra comprensión, de nuestros miedos, de nuestros prejuicios. Y bueno, a eso os invito realmente, ¿no? Quizá mi propuesta o mi invitación sería que todos aquellos que estén viendo este vídeo se permitan todo tipo de resistencias o de negaciones acerca de los temas que voy a tratar, porque bueno, comprendo y es natural, son temas que escapan a nuestra mente racional, al paradigma que hemos heredado, que hemos estudiado, que tenemos impregnado en cada célula, porque rompe todo eso. Entonces bueno, la estructura que nos sostiene, la identidad a la que nos apegamos, de alguna manera no quiere abrirse a la información, por ejemplo, que voy a compartir hoy, de forma que saltan resistencias, negaciones, burlas incluso, desprecios. Está bien, todo lo que surja y todo lo que emerja en este compartir, os invito a que os lo permitáis, que hagáis lo que queráis, si queréis apagar el vídeo, si queréis seguirlo viendo sin problema. Lo que a mí me funciona en estos casos, cuando me enfrento a una información controvertida que me pone un poco en jaque, que me incomoda, es intentar conectarme con el corazón, porque al fin y al cabo es desde ahí, desde donde vamos a poder realizar un discernimiento puro, más allá de la mente, más allá de los prejuicios, ¿no? Entonces, bueno, desde esa invitación a que estemos un poquito conectadas con el corazón, a que tomemos unas respiraciones profundas antes de empezar a ver el vídeo completo. Es un vídeo, puede que sea largo, todavía no lo sé, porque a medida que lo voy grabando, bueno, va tomando también su longitud y el propio material está vivo y yo tengo una idea de lo que quiero contar, pero luego la longitud, lo que toma dentro del minutaje ya, eso escapa casi a mi control. Sé que los vídeos largos dificultan un poquito la fluidez de la información y bueno, no todo el mundo tiene 1 hora y media para dedicarse a ver un vídeo u otros, y en este caso que es una serie, ¿no? Pero bueno, en este caso yo siento que la importancia y la magnitud de lo que voy a compartir en este vídeo, como en todos los últimos, sobre todo los últimos que han sido muy densos, muy intensos y todos bastante largos, bueno, la importancia del material, decía, lo merece. Luego ya que cada uno, bueno, decida cómo se lo administra, si lo ve, no lo ve, si lo corta, lo que quiera, ¿no? Para haceros un resumen antes de empezar de lo que voy a tratar en el vídeo, sería un poquito acercarnos a qué es lo que ocurre cuando en este proceso de introspección en el que estamos, de autosanación, de autoconocimiento, de pronto empezamos a reconectar con nuestro ser. Sí, ya nos hemos ido quitando capas y corazas y cada vez estamos más cerca de la esencia, de la luz que realmente somos, y en ese proceso de reconexión con el ser acaban ocurriendo de manera natural varias cosas, como son, por ejemplo, la apertura al descubrimiento de nuestra dimensión espiritual, lo que implica también la aceptación y el descubrir
que somos seres multidimensionales y que también somos seres eternos, que la muerte realmente no existe. Estos serían un poco los primeros temas que voy a tratar respecto al hecho de qué ocurre cuando nos conectamos con nuestra esencia, cuando estamos en ese proceso de reconexión. La segunda parte, un poco del compartir, sería en este proceso de introspección también la conciencia cada vez se va ampliando más. Y esto tiene varias implicaciones y varias consecuencias en nuestra vida a un nivel muy cotidiano, como es hacernos conscientes de que existe otro mundo, en este mundo, conviviendo con nosotros, al otro lado del velo, un mundo que no podemos percibir con nuestros sentidos físicos y que está ahí. Igualmente me voy a detener un poco a analizar la relación con la muerte a muchos niveles. Primero entendiendo cuáles son los miedos que nos impiden relacionarnos con la muerte de otra manera o que nos están conduciendo a relacionarnos con la muerte de la forma en la que lo hacemos. Igualmente voy a proponer una manera de acompañar espiritualmente a los moribundos, a las personas que están en el proceso de fallecimiento, están muriendo. También me voy a detener en la importancia de saber cómo acompañar a la persona que se queda y también a el ser que ya ha dejado el cuerpo, que se encuentra en el tránsito y que es un desencarnado y que, bueno, puesto que hay vida más allá de la vida, esa es la conclusión que ahora vamos a ir un poco desgranando, ¿qué ocurre con esas almas, no? Entonces, bueno, es un poco abordar la muerte desde la persona que está muriendo, la persona que se queda y tiene que hacer su duelo y el alma de alguna forma que sigue también su camino y que también necesita ayuda muchas veces. Y aún dentro de la comprensión de nuestra relación con la muerte, otra propuesta sería también aprender a morir con conciencia, a prepararnos para una muerte consciente mientras estamos vivos, para también poder recoger los regalos que la muerte en sí tiene para entregarnos. Y para terminar este compartir en este vídeo me voy a detener en, después de haber comprendido un poco nuestra relación con la muerte a todos estos niveles, comprender también qué tipo de contactos ocurren con seres del otro plano, que pueden ser con seres queridos fallecidos, puede ser también con nuestro equipo espiritual, cómo aprender a relacionarnos con ellos, cómo aprender a contratar ayuda espiritual, por así decirlo, con nuestros guías, o bueno, luego lo comentaré. Y terminaré un poco el vídeo hablando de esa información que recibimos del otro plano a través de terceras personas, mediums, bueno, gente perceptiva, con las capacidades psíquicas despiertas. Intentar comprender también qué pasa con esa información. Bueno, es muy importante en estos tiempos que corren que cada uno se haga responsable de aprender a discernir la pureza o no de la información que recibe. Entonces, bueno, todo esto al final conduce a la conclusión final, no solamente de este vídeo, sino de todo este viaje que he venido compartiendo con vosotros a lo largo de 9 meses, que no es otro que el de reconocer quiénes somos y el aprender a vivir desde la divinidad que somos, con el poder nuestro recuperado e intacto y, bueno, convirtiéndonos y siendo nosotros mismos canales de la divinidad porque está en nosotros, no tenemos que hacer nada más. Pero para llegar a ese punto tenemos que pasar muchas veces por esa entrega de poder al otro para que el otro nos diga cosas sobre nosotros que, bueno, necesitamos en un momento dado. Y bueno, todo está perfecto porque todo nos ayuda a discernir, a aprender y en última instancia a dirigirnos al contacto y a la conexión real y profunda con lo que somos, que no es más que el objetivo final de todo camino de despertar, de iluminación, como lo queramos llamar, que es reconectar con lo que somos y vivir la vida siendo simplemente el ser esencial que somos. Bueno, entonces deteniéndome ahora en este primer bloque, digamos, ¿no? De qué pasa en nuestra vida cuando en este proceso de introspección nos abrimos al descubrimiento y al contacto con nuestra esencia. Entonces, bueno, me voy a detener en 3 aspectos. El primero sería el abrirnos a nuestra dimensión espiritual y qué implicaciones tiene esto en nuestra vida. Abrirnos después a nuestra multidimensionalidad y abrirnos por último a nuestra inmortalidad.
Entonces, bueno, respecto a la espiritualidad, tenemos que entender que la espiritualidad no tiene nada que ver con conceptos como el sacrificio, como la renuncia, como el esfuerzo, aunque al ego le encanta utilizar todos estos conceptos como un trampolín para darse importancia. Y tenemos que, bueno, recordar y despertar esa memoria en nosotros de que la espiritualidad, tal como nos recuerda Emilio Carrillo en su libro El Tránsito, la espiritualidad no es más que despertar. ¿Y despertar qué implica? Implica dejar de identificarnos con lo que no somos. Él utiliza un símil que a mí me parece muy visual y que realmente ayuda mucho a entender este juego de dualidad, bueno, o de caretas, ¿no?, en el que estamos. Nosotros somos realmente el conductor a un nivel de la esencia, a un nivel del alma, y creemos que somos el coche, es decir, ese cuerpo físico, mental y emocional. Entonces el proceso de despertar consiste básicamente en dejar de identificarnos con el coche y reconocernos como el conductor que realmente somos. Sobre nuestra dimensión espiritual también trata Josu Cabo de Vila en su libro La espiritualidad al final de la vida, y nos recuerda que la dimensión espiritual no es algo exclusivo de los creyentes, porque es una dimensión que es la única que no está condicionada por el ser humano y que atraviesa nuestra naturaleza biológica, emocional y cognitiva. ¿Y qué ocurre realmente cuando empezamos a tener contacto con esa esencia, con esa semilla de divinidad que está dentro de nosotros? Bueno, hay un periodo, digamos, en el que se va despertando la esencia, y eso implica, lo que hemos dicho antes, una desidentificación que puede traer muchas turbulencias en la vida. De eso llevo hablando en todos los vídeos, ¿no? Y vamos poco a poco trascendiendo el pequeño yo y despertando el yo transpersonal, vamos soltando miedos, condicionamientos, y vamos poco a poco, el conductor va tomando las riendas de nuestra vida, de nuestra dirección, hasta que terminamos viviendo la vida desde la certeza de que no hay que luchar contra la vida, ni siquiera hacer esfuerzo porque las cosas salgan bien, sino que podemos abandonarnos en la confianza de que la vida nos lleva, nos guía, nos protege y nos sostiene siempre. Entonces, bueno, claro, el problema con la dimensión espiritual es que suele ser tachada de irracional y de acientífica, sobre todo en los círculos científicos y sanitarios, porque para ellos la dimensión espiritual es como una invitación a una religiosidad ciega y una regresión de alguna manera a, bueno, a una superstición primitiva. Entonces, claro, todo eso causa mucho rechazo. Por todo ello, no solamente por el rechazo que esta dimensión causa en el entorno social, político, económico, en el mundo conciencial en el que nos movemos, sino también las resistencias internas que despertar a esta dimensión implica en la vida de cada uno, es una decisión, es una intención que implica mucho compromiso. Para entrar en esta dimensión o entrar en la aceptación de esta dimensión que todos tenemos, hace falta cierta apertura, hace falta bueno, cierta madurez también, y sobre todo un deseo de introspección y de autoconocimiento, ¿no? Y en este proceso de descubrimiento de nuestra esencia, otro escalón que encontramos, que realmente es un escalón de ascensión como todo, ¿no?, de expansión de la conciencia, de la comprensión de lo que somos, es descubrir nuestra multidimensionalidad. Y este no es un concepto espiritualoide, New Age, sino realmente, bueno, está sostenido y contenido dentro de los márgenes, por ejemplo, de la física cuántica, que ya habla de que existen un sinfín de universos que se van superponiendo y van formando un holograma, que nosotros existimos en un número infinito de mundos que están existiendo paralelamente en otras dimensiones, que son dimensiones que más que existir de forma paralela existen de manera simultánea y sincrónica, y que nosotros no podemos percibir porque nuestros miedos y nuestras creencias nos impiden el acceso a esa posibilidad. Entonces, cuando vamos despertando a la esencia de lo que somos, vamos abriéndonos a nuestra dimensión espiritual, vamos siendo capaces de cambiar el punto de vista en el holograma y de dirigir la atención y la intención desde esa nueva conciencia de espiritualidad hacia otros planos, y vamos de alguna forma siendo capaces de percibir esa otra realidad que está al otro lado y que, bueno, está en constante comunicación con nosotros, aunque no nos demos cuenta. Y respecto a la multidimensionalidad, existen una serie de confusiones
de las que habla Carrillo en el libro El Tránsito. Y nos recuerda, claro, que nosotros creemos que la experiencia más densa, que es la que estamos viviendo aquí como humanos en esta tierra, en esta 3D, es la experiencia que más nos distancia y más nos aleja de la divinidad, cuando en realidad es lo contrario. Creemos que nuestra evolución consiste en ir de aquí, de lo terrenal, a lo divino, y el camino es a la inversa. Si estamos aquí ahora es porque existimos de manera simultánea en todas las dimensiones que van en ascensión o descenso hacia la fuente, de forma que no nos estamos alejando de la divinidad cuando encarnamos en este plano, sino al revés, estamos trayendo con nosotros toda la información, toda la sabiduría de nosotros mismos en otros planos, en todos los planos previos, digamos, que nos conectan con la fuente, de manera que la experiencia humana, lejos de ser algo como lo peor en la creación, donde está la densidad, lo que nadie quiere, es la experiencia más inefable, porque es la que puede aportar a la creación y a la conciencia la mayor información y la mayor riqueza en las experiencias, puesto que es la dimensión que tiene la banda de experiencia más ancha de toda la creación. Y dicho esto, otra de las confusiones es, claro, las personas cada vez somos más conscientes de esta faceta nuestra, de la multidimensionalidad, y cada vez más gente la percibe y tiene contacto, bueno, con lo que creen que son sus guías. Y nos recuerda Carrillo que muchas veces lo que consideramos o sentimos que son nuestros guías no es más que nosotros mismos en otro plano. ¿Sí? Es como, por ejemplo, nuestro ángel de la guarda es nuestro yo esencial en el plano de los ángeles. De forma que, bueno, eso también nos ayuda un poco a darnos cuenta de que no tenemos que poner el poder fuera, de que no son otros los que nos están dando la información, sino que en definitiva somos nosotros mismos, en el plano de la esencia, en el plano del conductor, los que estamos ayudándonos, guiándonos y sosteniéndonos en momentos complicados. Y en este proceso apasionante del descubrimiento de nuestra esencia, junto a la conciencia de nuestra dimensión espiritual y de nuestra multidimensionalidad, hay un momento en el camino en el que descubrimos nuestra inmortalidad. Para mí fue un bombazo en mi vida. Ocurrió en el 2012, precisamente a primeros de año, cuando descubrí un libro del que había oído hablar muchas veces, pero que bueno, no había sentido la llamada de leerlo. Era el libro de Brian Weiss, titulado Muchas vidas, muchos maestros, y eso, durante muchos años mucha gente me había hablado de él, pero bueno, a mí los libros, si no me llaman, no me acerco a ellos, hasta que un día este libro me llamó, vamos, literalmente desde la estantería en una librería, y lo compré y fue como ¡fum!, ¿no? Fue ahora, en ese momento, fue el punto adecuado en mi momento evolutivo para poder abrirme a esto, porque bueno, quizás si me hubiera llegado esa información tiempo antes, no habría sido capaz de acogerla y de aceptarla con la importancia que realmente tiene. Y es que lo que este hombre plantea en el libro, Brian Weiss, es un médico psiquiatra americano, bueno, formado en la universidad, con bueno, todas las, digamos, bajo el paraguas metodológico de la ciencia estándar, sin ningún tipo de pretensión espiritual ni esotérica de ningún tipo. Él practicaba en consulta con sus pacientes la hipnosis para ir al origen del trauma de la persona, y en su práctica habitual de pronto conoce a una mujer, nos da el nombre de Catherine, que no es el nombre real de la paciente, pero esta mujer, bueno, la somete a un proceso de hipnosis para ir al origen de sus traumas. Llevaba tratándola muchísimo tiempo con una serie de síntomas psiquiátricos muy difíciles de comprender para él y de alguna forma erradicar. Y de pronto descubre en esta sesión, esta mujer se va al origen de su trauma, pero el origen no está en esta vida, está cientos de años atrás, y empieza a hablarle de otra época, de otras vestimentas, de quién era ella, de qué le ocurrió. Entonces, claro, el doctor él estaba totalmente atónito. Y bueno, la conclusión, luego hablaré un poco más de él, qué implicaciones tiene esto, pero en definitiva él tuvo que abrirse a la evidencia de que esta mujer empezó a sanar y a recuperarse de una manera rapidísima, sin ningún tipo de medicación,
solamente sosteniendo una serie de terapias a lo largo de las semanas. Y bueno, para él fue algo increíble. A partir de ahí siguió utilizando la hipnosis con cientos de pacientes y todos acababan al final también regresando a otras vidas y todos acabaron encontrando un origen en las otras vidas que podía explicar los problemas físicos o psiquiátricos que tenían en la actualidad, y todos acabaron sanando. Para él esto no fue un efecto placebo masivo, porque aportaban datos, información, fechas que ellos no podían haber sabido de otra manera, y sobre todo la evidencia de la sanación que todos habían experimentado sin ningún tipo de medicación y de una manera rapidísima. La conclusión para este médico fue, bueno, que somos seres inmortales, punto. No había más ni menos, ¿no?, que comprender. Junto a estas investigaciones, bueno, él tiene un montón de libros, todos apasionantes, que recomiendo para quien así lo sienta. Otra mujer que fue pionera, que tuvo un peso muy importante en todo este descubrimiento de nuestra inmortalidad, fue la mujer suiza Elisabeth Kübler-Ross. También era médica, también estaba especializada en psiquiatría. Ella estuvo trabajando en un campo de refugiados en Polonia y a partir de ahí sintió mucha curiosidad por comprender el proceso que vivían las personas al final de la vida. Y bueno, a partir de esa experiencia ella estuvo durante 25 años trabajando en las secciones de enfermos terminales de un montón de hospitales en Estados Unidos. Y bueno, su conclusión fue que, claro, durante 2000 años nos han estado incitando a creer en el más allá como si eso fuera una cuestión de creencias y de fe. Y para ella no era más que el resultado de unas pruebas y de unos datos que para ella eran fidedignos y totalmente contrastables, ¿no? Y es que durante muchísimos años, junto con su equipo, llegó a examinar a más de 20.000 pacientes que todos habían sido declarados muertos clínicamente y todos habían regresado a la vida, compartiendo y contando una serie de experiencias y de características que habían vivido en ese espacio desde que murieron hasta que regresaron, y que bueno, a ella la llevaron también a concluir que la muerte no existe, que realmente es simplemente un tránsito entre dos estados de conciencia, entre dos realidades, y que la muerte en sí no es un fin, sino que es un radiante comienzo. De hecho, bueno, ya tiene tiene más de 20 libros traducidos a 27 idiomas. El más conocido quizá es La muerte, un amanecer. Y bueno, ella fue también pionera en toda esta historia, ¿no? La cuestión entonces también sería comprender por qué reencarnamos, o sea, qué sentido tiene que vengamos una y otra vez a esta vida, ¿no? Y nos lo explica también Emilio Carrillo en su libro El Tránsito, porque bueno, él tuvo una experiencia cercana a la muerte y lo que él comparte, aparte supongo de su bagaje cultural y de la información que él tenga de lecturas, pero él lo comparte desde su experiencia personal e íntima. El regresar, no solamente el entender por qué uno regresa a la vida, sino también entender por qué estamos reencarnando continuamente, y es que tenemos que abrirnos a la realidad de que somos conciencia, de que somos seres espirituales que estamos aprendiendo y evolucionando y que estamos sujetos a un proceso de desarrollo consciencial que requiere tiempo, es decir, un tiempo que a nivel terrenal se va manifestando en la unión de una vida con otra para poder ir avanzando y evolucionando. ¿Y qué implicaciones tiene abrirnos al hecho de que no morimos, de que la muerte no existe, al hecho de que somos inmortales? Bueno, las implicaciones son muy diversas. Por ejemplo, a nivel existencial y global, como conjunto de humanidad, es abrirnos a comprender y a valorar y a disfrutar de lo que compartimos todos como especie, que no es más que el hecho de que estamos más allá del tiempo y del espacio, más allá de la vida y de la muerte, que somos seres eternos que vivimos por toda la eternidad y que no morimos, ¿no? Entonces, imaginaos por qué nos han estado negando esta realidad, bueno, toda la élite, todo el poder, porque bueno, si realmente comprendiéramos
que no hay muerte, que siempre simplemente estamos aprendiendo, que tenemos una oportunidad tras otra para deshacer lo que hicimos mal, para rehacer las cosas, para seguir creciendo y aprendiendo, que no hay un cielo ni un infierno, que no hay un juez que nos castigue por lo mal que lo hemos hecho. Se destruiría toda la estructura, ¿no?, loca, toda la matrix en la que vivimos. Por tanto, el ocultar la inmortalidad de lo que somos, o sea, el hecho de que somos inmortales, ha sido fundamental dentro de toda la red de la conspiración en la que vivimos, ¿no? A un nivel particular, aceptar que somos inmortales es maravilloso, porque como nos recuerda Brian Weiss en su libro, cuando uno acepta el hecho de que es inmortal, la vida puede ser muy sencilla. ¿Por qué? Porque todas las preocupaciones que tenemos, las ansias por conseguir, por lograr, por cerrar las cosas, por acabar, bueno, cuando entendemos que tenemos muchas vidas por delante y que eso es un juego y que lo que no acabemos ahora lo podemos terminar más tarde, que la lección que no podamos aprender ahora tendremos una oportunidad de abrirnos a ella en otra vida más adelante, bueno, entender eso acabaría con mucha de nuestra ansiedad y de nuestra prisa y de nuestro miedo, ¿no? Y entonces también nos podríamos situar en un espacio de observadores, bueno, desde el que observar todo lo que nos está ocurriendo sin esa prisa, sin ese juicio. Bueno, y en este viaje apasionante de rescatar la luz del ser, de recordar lo que realmente somos, una vez que ya nos hemos abierto a la aceptación de nuestra esencia, de lo que somos, podemos, o ocurre de manera natural, el abrirnos a la realidad del otro lado. Lo primero sería comprender nuestra relación con la muerte, y el punto primero sería comprender por qué tenemos el miedo a la muerte que tenemos como sociedad, no solamente a un nivel personal, sino ese miedo global al que nos incitan realmente, ¿no? Intentar comprender cuál es el origen. Porque si bien las sociedades antiguas tenían una relación a veces también ambivalente con la muerte, entre algo que les atraía y les repelía, que temían y que respetaban, lo que es cierto es que en todas las culturas antiguas del planeta, la gente quería morir de manera consciente, participando de manera activa en su propio proceso de muerte y con un acompañamiento espiritual. Por ejemplo, en el libro tibetano de los muertos se cuenta que morirse es un arte que puede realizarse de manera adecuada o de manera inadecuada según se tengan o no los conocimientos para realizarlo. Y en realidad solamente fue en los últimos 100 años que la gente dejó de creer en que había vida más allá de la muerte y que eso se negó de manera tajante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar comprender por qué en la actualidad, en esa sociedad, en esta cultura en la que estamos todos inmersos, por qué hay esta gran huida, ¿no? Lo que se llama la gran huida, la negación de la muerte, ¿no? Y tenemos cuanto menos que sorprendernos del hecho de que muere gente, miles de personas a diario, todos los días, de todos los años, de todos los siglos, y sin embargo la ciencia o la cultura en general no ha tenido un interés real en acercarse a comprender los mecanismos, los procesos, las etapas, los significados de la muerte, ¿no? Y es que es como una especie de patología clínica el negar y el intentar esconder la muerte, ¿no? Como nos recuerda Alejandro Rocamora en su libro Morirse a gusto, la negación emocional de la muerte tiene muchos ropajes. Puede ser, por ejemplo, que vivamos la vida con miedo, con ansiedad, con preocupación. Puede ser también que seamos adictos al trabajo, puede ser que seamos adictos a la imagen y a la vanidad. Puede ser que seamos adictos a la ciencia, esperando y deseando que la ciencia nos salve de la muerte inevitable. Es decir, hay muchísimas derivaciones patológicas del hecho de negar algo tan natural como es el proceso de la muerte. La cuestión sería también entender por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte. Raymond Moody, en su libro Vida después de la vida, nos cuenta que muchas veces tememos hablar de la muerte porque creemos que estamos invocándola y por tanto estamos acercándola. Así que si no hablamos de ella, estamos como, bueno, creyendo que está lejos de nosotros y que no nos toca todavía y que no nos va a alcanzar, ¿no? También la dificultad para hablar de ella tiene su origen en la limitación del lenguaje humano, porque el lenguaje humano está destinado para hablar de aquellas cosas que podemos percibir con los 5 sentidos y que entran dentro de la experiencia consciente. Y claro, cualquier tipo de experiencia
espiritual, de contacto con el otro lado, como escapa del paradigma, de la estructura que tenemos instalada, no tenemos un lenguaje apropiado para hablar de eso. Entonces acabamos utilizando eufemismos que nos resultan dulces, por ejemplo, como equiparar la muerte al olvido o la muerte al sueño, pero que al final lo que están haciendo es distanciarnos de la posibilidad real y del regalo de comprender qué es la muerte en realidad. Y no se trata solo de que temamos hablar de ella, sino que la tememos en esencia. ¿Y por qué tememos a la muerte? ¿Qué cosas internas nos llevan a esa actitud de rechazo, de precaución, de tabú respecto al tema de la muerte? Bueno, no podemos olvidar que tenemos todos, compartimos, lo queramos o no, la visión mecanicista del mundo, que no viene más que a sostener que lo único real es la materia, de manera que cualquier experiencia espiritual es considerada como un fenómeno patológico. De esta forma, desde esta visión cientifista y cartesiana y exclusivista de la existencia, la esencia de lo que realmente somos queda excluida de la ecuación y la gente acaba solamente identificándose con una parte de su naturaleza, con el yo físico, de forma que excluyendo toda la dimensión espiritual que somos, nos conduce al final a vivir una muerte normalmente en soledad, en silencio, en incomprensión, porque no sabemos relacionarnos con ella, puesto que no nos hemos permitido abrirnos a otra dimensión de lo que realmente la muerte implica. Entonces, bueno, tenemos que recordar que la ciencia es una manera de comprender la realidad correcta, pero que no es la única, y que si estamos tratando con temas del espíritu, vamos a tener que buscarnos herramientas y apoyos que realmente puedan, ayudarnos a comprender y a sostenernos en unas experiencias que la ciencia no admite y que niega. ¿Y por qué la niega también? Porque esta visión mecanicista de la existencia considera la muerte como un fracaso. Claro, el hombre tecnificado, el ser humano tecnificado que todos somos ahora mismo, ha llegado a un punto máximo de control sobre la naturaleza, se siente todopoderoso, tiene todas las herramientas para controlar, dirigir, manejar, constreñir la naturaleza. Sin embargo, ante la muerte se siente totalmente perdido y vulnerable. Por tanto, la considera un fracaso y la convierte en un tabú del que no hay que hablar y que hay que mecanizar y medicalizar para, intentarlo controlar. De forma que en una sociedad como la nuestra, que está centrada en valores como la competición, como la acción, como la vitalidad, como el consumo, todo lo que tenga relación con la vejez o con la muerte realmente es un antivalor, porque la muerte acaba con todas esas idealizaciones, ¿no? De qué es lo mejor, ser gente activa, guapa, joven, que consuma, que produzca, ¿no? Entonces, la muerte termina con todo el sistema realmente, de forma que hay que dejarla de lado y rechazarla a toda costa, ¿no? Y también nos recuerda Carrillo que este rechazo a la muerte también se basa en la idea de la aniquilación, porque ¿quién tiene realmente miedo a la muerte en todo lo que somos? Es el ego. El ego es esa entidad individualizada que se siente separada del todo y con la que mucha gente todavía se sienten o nos sentimos identificados. Claro, el ego es el que teme morir. El ego considera la muerte como una aniquilación, como un olvido, y como no quiere morir, se resiste totalmente a hablar de la muerte y a aceptarla como un proceso natural dentro de la vida, de la existencia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante en todo el proceso de despertar, de reconectar con lo que somos, el dejar de identificarnos con la forma, porque solamente dejando de lado, es decir, reconociendo que no somos ese ego que teme, que anhela, que compite, que controla, sino que somos el conductor, somos la esencia, ahí es cuando perdemos totalmente el miedo a la muerte, porque ya sabemos que no morimos, sabemos que el alma pervive al cuerpo físico, de manera que todo el miedo a la muerte no es más que una entelequia creada por el ego desde el miedo. Entonces, una vez que hemos comprendido las causas que nos llevan a temer a la muerte, el siguiente paso sería decidir trascender este miedo a la muerte. Para ello, lo primero sería rendirnos a las evidencias y superar nuestras propias limitaciones y creencias. Tenemos también que atrevernos a superar el miedo a la burla y al descrédito que la creencia en la muerte pueda ocasionar alrededor, y tenemos también que salir del gran olvido.
Claro, resulta que cuanto más apegado esté el ego a la mente y a sus razonamientos, más difícil le va a resultar abrirse al hecho, a la certeza de que hay vida después de la muerte. Y bueno, a un nivel particular cada uno puede creer lo que quiera y las implicaciones no son tan grandes como cuando es alguien científico que tiene una exposición o tiene una capacidad de alcance mayor, quien se atreve a romper ese tabú y va más allá. Y fueron estos científicos valientes de los que he hablado antes, ¿no? Brian Weiss o Elizabeth Kubler-Ross o Raymond Moody, entre otros, los que, bueno, se atrevieron a romper ese tabú y a compartir. Por ejemplo, Brian Weiss, ¿no? Cuando él se abrió a la evidencia de la existencia de otras vidas, ¿no? A raíz de hacer las regresiones hipnóticas con su paciente, él no estaba preparado para eso, él no había estudiado nada de eso y evidentemente no tenía una explicación científica para lo que estaba ocurriendo, pero también como científico se daba cuenta de que él no podía negar la evidencia de que cientos de pacientes se estaban curando de una manera rápida y eficaz, sin ningún tipo de medicación, simplemente regresando a otras vidas para encontrar el origen de sus traumas presentes, ¿no? Entonces, bueno, él tardó también mucho tiempo en compartir sus experiencias porque, bueno, no sabía muy bien cómo iba a ser recibido por parte de la comunidad científica, pero bueno, él tuvo que llegar a la conclusión y ir más allá de sus propias limitaciones y de su propio miedo y certificar ante sí mismo que realmente la terapia de vidas pasadas era una terapia eficaz y útil para resolver traumas que de otra manera no podían haber sido resueltos, ¿no? Raymond Moody también los pone en su libro Vida después de la vida, también después de trabajar y de recoger los testimonios de cientos de pacientes, también pues llegó a la misma conclusión, ¿no? Más allá de sus resistencias y de sus creencias, a la conclusión de que hay vida después de la vida, ¿no? Igualmente Kubler-Ross, ¿no? Ella tampoco tenía una especial inclinación por lo espiritual, pero bueno, se rindió a la evidencia de lo que sus pacientes también le estaban transmitiendo y se vio obligada como una científica coherente a asomarse a la cuestión que estaba ocurriendo, ¿no? Y bueno, acabó recogiendo y recopilando información de todos estos miles de pacientes y dándose cuenta de que había características comunes en todas las experiencias cercanas a la muerte que compartían con ella, como por ejemplo, una vez que sales del cuerpo, poder observar toda la escena desde arriba, ver un túnel de luz, percibir a entidades espirituales, normalmente entre otros seres queridos que vienen a acompañarte, ver la vida de golpe de una manera simultánea y sincrónica, en fin, un montón de características atestiguadas por miles de personas que habían experimentado lo mismo en el umbral de la muerte. Si realmente estamos decididos a trascender el miedo a la muerte, otro paso importante que tenemos también que superar es el de ir más allá del miedo a la burla y al descrédito, ¿no? Y de esto, por ejemplo, bueno, como hablaba de estos personajes, ¿no?, científicos, que evidentemente el que ellos admitieran esta posibilidad tuvo repercusiones mucho mayores, porque bueno, tuvieron que chocar contra el status quo científico, ¿no? Claro, hablar de la vida después de la muerte se consideraba algo supersticioso, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de Elizabeth Kubler-Ross, que bueno, era invitada alrededor de todo el mundo porque sus investigaciones con el tema de los moribundos fue pionera a nivel mundial, y mientras ella hablaba de todas estas experiencias, a medida que la persona se acercaba a la muerte física, todo estaba perfecto, era respetada, aplaudida. En el momento en el que empezó a compartir los testimonios que recibía de sus pacientes sobre las experiencias extracorporales, las experiencias en el otro plano, empezaron a considerar que Kubler-Ross estaba trastornada y que realmente estaba como traicionando a su integridad científica, ¿no? Entonces, bueno, esto es así, y cuando realmente la comunidad científica no quiere aceptar algo, siempre va a encontrar explicaciones para todo. Y recordemos que las explicaciones no son abstracciones puras, ¿no? Que vengan de una fuente fidedigna y coherente, sino que al final son proyecciones de los egos. Y bueno, se pueden encontrar miles de explicaciones a las experiencias cercanas a la muerte, desde farmacológicas a fisiológicas, neurológicas, psicológicas, en fin. La cuestión es aceptar, no solamente estos científicos, que es lo que tuvieron que hacer, sino aceptar nosotros a nivel personal
que realmente quien no quiere ver algo, quien no quiere aceptar algo, va a encontrar siempre miles de argumentos, de razones y de justificaciones para no abrirse a ello. Y bueno, pues que tenemos que aceptar, como nos recuerda Kubler-Ross, que más allá del marco científico hay una verdad y una realidad que está abierta para todos y que cada uno va a poder cruzar o no si así lo desea. Evidentemente, la resistencia a aceptar todo esto es, bueno, es lógica y es también respetable, por supuesto, porque es una manera de mantener los ojos cerrados para mantenerse uno cómodamente en ese espacio del status quo. Entonces, la solución final por la que optaron estos científicos fue, bueno, fueron muy valientes porque no todo el mundo está preparado para exponerse a ese nivel como ellos lo hicieron, ¿no? Para exponerse a la ridiculización, a la burla, a la exclusión profesional. Pero Elizabeth Kubler-Ross, por ejemplo, comentaba que para ella habría sido muy dudoso científicamente si ella se hubiera dedicado solamente a compartir aquellos resultados que sabía que iban a agradar a sus colegas médicos o científicos. Entonces, ¿qué tipo de paradigma científico o de sistema científico es uno en el que alguien solamente comparte para agradar a los demás? Que ella estaba compartiendo los resultados de sus investigaciones simplemente y que bueno, quien no quisiera, quien estuviera preparado para recibir esos resultados lo iba a hacer y quien no iba siempre a argumentar con entelequias y con burlas de la mente y ya está, que hay también que aceptar eso, ¿no? Igualmente, por ejemplo, Brian Weiss tardó también más de 5 años en compartir los resultados de toda su investigación con el tema de las regresiones a otras vidas. Claro, evidentemente tenía miedo de cómo reaccionaría la comunidad científica, sus colegas, su entorno, pero se dio cuenta de que todas las enseñanzas que él estaba recibiendo estaban también destinadas para otros, para toda la humanidad, y que la peor consecuencia de todas no era realmente lo que él pudiera sufrir a nivel personal por parte de sus colegas, de ridiculización, de burla, de exclusión, sino que la peor consecuencia era negar la verdad y la realidad de que somos seres inmortales y que él pudiera compartir con todos el verdadero sentido de la existencia. Y en esa decisión consciente que estamos haciendo de trascender el miedo a la muerte, junto a ir más allá de nuestras creencias y rendirnos a las evidencias, junto a aceptar que va a haber una burla y un descrédito ajeno, que tenemos que estar por encima de ello, tenemos también que decidir salir del gran olvido. De esto habla Carrillo en su libro El Tránsito, porque todos a un nivel individual hemos pasado o estamos pasando todavía por el gran olvido, que no es más que haber olvidado lo que hemos vivido en otras encarnaciones y haber olvidado, por tanto, lo que realmente somos, que es un conductor, somos esencia. Este olvido es necesario para poder experimentar todas las experiencias que tenemos aquí ahora, porque si recordáramos todo, no podríamos hacer la evolución conciencial que realmente nuestra alma necesita, de manera que el gran olvido tiene un sentido, pero en un momento dado de nuestra vida toca, o bueno, es el llamamiento que el alma nos hace de, vale, ya has olvidado durante estos años, ahora toca recordar, y tenemos que entrar en el gran recuerdo, ¿no? Que no es más que recordar lo que somos. No hace falta alcanzar nada, no hace falta llegar a ninguna meta, tener ninguna velocidad para conseguir las cosas, simplemente consiste en recordar lo que uno es. Y eso tiene muchas implicaciones también a nivel global, porque una sociedad más familiarizada con la muerte es una sociedad más implicada con la vida, que va a tener a sus individuos en un estado de mayor paz y serenidad, porque en el momento en el que aceptas que lo que tú eres en esencia no desaparece con la muerte, dejan de estar presentes, bueno, las luchas, las inquietudes, los miedos, ¿no? Y realmente el integrar la muerte como parte de la vida es necesario en estos tiempos para colaborar con el cambio de conciencia que todos estamos creando y que realmente este planeta necesita, ¿no? Y como nos recuerda Kubler-Ross, cuando una persona está cerca de la experiencia de la muerte y la conoce realmente, ya no necesita temerla ni rechazarla y acaba convirtiéndose realmente en un maestro de la vida. Bueno, para no perder el hilo, porque sé que son muchos conceptos, muchos niveles de comprensión, haceros así una pequeña amalgama ahora mismo.
venimos del proceso de expansión de conciencia, nos abrimos a la realidad del otro lado, empezamos a comprender nuestra relación con la muerte, los miedos que tenemos hacia la muerte, cómo podemos trascenderlos, y ahora, si uno quiere, puede también abrirse a aprender a acompañar en la muerte de una manera consciente, a través de un acompañamiento espiritual. Y bueno, como ya decía antes, en la antigüedad había otra manera de morir, la gente deseaba morir de una manera mucho más consciente, más despierta. Y bueno, ese sería un poco el ideal, ¿no? Nos recuerda a Cabo de Vila que en realidad la muerte es la experiencia espiritual más poderosa de toda la vida y que acompañar en la muerte a cualquier persona es un acto sagrado, es un acto lleno de regalos y de bendiciones y bueno, realmente es un regalo si así sabemos relacionarnos con ello, ¿no? Por ejemplo, en el libro tibetano de los muertos, este libro se leía a la persona que estaba moribunda, que estaba en el umbral de la muerte, por un lado para ayudarla a recordar todas las etapas por las que iba a pasar, para ayudarla a recordar y no anclarse en el miedo o en la incertidumbre de qué es lo que me está pasando, y también para ayudar a los vivos que estaban acompañando al moribundo para que tuvieran pensamientos positivos y para que su amor no retuviera a la persona que tenía que marcharse. Claro, todo esto es el ideal. ¿Qué ocurre hoy en día? ¿Cómo nos relacionamos con una persona que está en el umbral de la muerte, que sabemos que está terminal? Bueno, todos los esfuerzos, tanto a nivel familiar, amistoso, médico, se hacen para que el enfermo grave no sepa nunca la gravedad de su situación. Y todos los tratamientos técnicos y médicos están enfocados para que la persona no sienta lo que está sintiendo. ¿Qué ocurre? Que yo no estoy diciendo que haya que sufrir gratuitamente, pero este adormecimiento de lo físico, del dolor, realmente está adormeciendo nuestra conciencia y la posibilidad de que muramos de una manera despierta y consciente, que ahora vamos a ver que es muy importante para otras cosas. De manera que se trata, bueno, de entender que esta manera oficial, tradicional, médica, científica, en la que acompañamos en esta sociedad occidental a los moribundos, lo que hace muchas veces es aumentar su dolor y su soledad en el momento de la muerte, porque se sienten incomprendidos, tienen miedo a hablar con nadie de lo que les está pasando, no quieren siquiera nombrar el tema de que van a morir, aunque todos alrededor sepan que eso va a ocurrir. Y esa soledad y ese aislamiento lo que hace es aumentar mucho la angustia y la soledad y la ansiedad del moribundo. Por tanto, bueno, en este proceso de conciencia, de ampliación de conciencia que estamos hablando, aquí es donde entra otro tipo de acompañamiento en la muerte, que sería el acompañamiento espiritual. Es decir, ofrecer un acompañamiento de calidad consistente en que la persona que acompaña es consciente de la dimensión espiritual del ser humano, porque si no es consciente no va a ser un acompañamiento espiritual. Si la persona que acompaña cree que el moribundo es solamente ese cuerpo y que cuando muere ya se acabó todo, no va a poder haber un consuelo y una apertura de conciencia que sí permiten un acompañamiento espiritual. Como nos recuerda Carrillo, cuando acompañamos desde esta nueva conciencia, sabemos que el coche no muere, que el que muere es que el conductor no muere, el que muere es el coche, y que la persona no va a morir en esencia, de forma que nos estamos enfrentando al acto final de su vida desde otro punto de conciencia muchísimo más ampliado. Entonces, la actitud interna del que acompaña en la muerte desde esta manera más espiritual de acompañar implica, bueno, que la persona tenga cierto silencio interno para poder ser un receptáculo limpio y lo más impecable posible para la persona que está sufriendo o experimentando este tránsito, que la persona que acompaña también sea consciente de sus heridas y del miedo o de la tristeza que le provoca la marcha del ser querido o de la persona moribunda, y bueno, que también se permita experimentar esas emociones, y sobre todo que tenga una actitud de aceptación interna básica, ¿no? Eso sería como la preparación previa de la persona, que luego va a poner en contacto
toda esa actitud interna, todo ese silencio y esa aceptación, lo va a poner en contacto con la persona que está muriendo y va a facilitarle mucho a la persona su propio tránsito. Entonces es importante ese silencio para crear un ambiente apacible donde la persona que va a morir, bueno, se sienta libre para compartir y hablar si así lo desea, o para estar en el silencio. Muchas veces acompañar no significa tener que hablar, simplemente tener una presencia sosegada, tranquila, agarrar de la mano. A veces lo importante es la palabra justa y el silencio largo. Es fundamental en el acompañamiento espiritual que acompañemos a la persona según su nivel de conciencia. Por mucho que nosotros sepamos que hay vidas después de la muerte y que no tiene que tener miedo, si la persona que está en el trance no está abierta a esa posibilidad, quizá no es el momento para contarle todas esas cosas antes de que muera, o quizás sí, todo va a depender de la receptividad y de la apertura de la persona, porque muchas veces cuando estamos en el umbral de la muerte, como estamos en un extremo total de experiencia, hay una apertura y todas las barreras que hasta entonces nos impedían abrirnos al otro lado, de pronto caen y la persona está totalmente receptiva a aceptar estas cosas, o puede que no. Entonces es muy importante la escucha interna y tratar a la persona con respeto y con amor, decida lo que decida, simplemente estar ahí como acompañamiento, como acompañante. Hay un montón de propuestas, de sugerencias sobre cómo acompañar en la muerte, por ejemplo, en el libro tibetano de la vida y de la muerte de Rinpoche. Quien quiera, bueno, ahí es que cada tema de los que estoy tratando son tan amplios que me ha resultado muy difícil resumir y condensar la información para que el vídeo no sea eterno, y sin embargo que pueda yo compartiros pequeñas pinceladas, y luego si cada uno quiere profundizar en ciertos temas, que tenga ahí, bueno, si quiere bibliografía o referencias para que investigue por su cuenta. Y claro, si estamos hablando de acompañar en la muerte, no podemos olvidar la otra parte, ¿no? Está la parte que se va, la persona que deja su cuerpo y emprende la nueva aventura, y la persona que se queda, ¿no? Bueno, evidentemente no debemos ni negar el dolor, ni por el hecho de que sepamos que hay otro plano y que la persona que ha fallecido en realidad no ha muerto, pero bueno, eso no implica que no vayamos a añorar la presencia física de nuestro ser querido o que no lamentemos su partida, ¿no? Lo que sí que puede ayudarnos la comprensión de que la muerte no existe es calmarnos ese dolor tan desgarrador en el que alguna gente cae, porque bueno, realmente considera que la muerte es la desaparición, la destrucción y el final de todo. Entonces es muy importante recordar a los que se quedan que, puesto que la muerte no existe a un nivel conceptual y real, la muerte no es una separación, porque los seres queridos fallecidos siguen a nuestro lado de otra manera, conectados de muchas formas. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Entonces la muerte no implica una separación, la muerte no implica una aniquilación ni un olvido, y que los lazos de amor que nos conectan con nuestros seres queridos que han fallecido son lazos eternos que van a pervivir por toda la eternidad.